El desarrollo del lenguaje es un proceso en donde los niños adquieren la capacidad de comunicarse eficazmente mediante el habla, la escrita y los gestos. Esto ocurre por diferentes estímulos del ambiente lingüístico, tales como la familia, otros niños y lo que ven en las calles. Esto estimula que el niño escuche y memorice palabras. Funciona el lenguaje con ejemplos de la vida cotidiana. El lingüista ruso Roman Yakosov dice que existen 6 tipos de funciones del lenguaje, que se clasifican según hacia qué elemento de la comunicación está orientado el mensaje. La primera función del lenguaje es referencial, que transmite información objetiva sobre la realidad. Un ejemplo de esto es que el bus llega a las 8:30. La emotiva expresa sentimientos o emociones o estados de ánimos del hablante. Estoy muy cansada. La apelativa busca influir en el receptor para que haga algo. Por ejemplo, ¿puedes pasarme la sal, por favor? La fática verifica que el canal de comunicación funciona o mantiene el contacto. Por ejemplo, ¿me escuchas bien? Hola, ¿qué tal? La metalingüística habla sobre el propio lenguaje o explica cómo funciona. Un ejemplo de esto es la palabra perro lleva 2 R's. La poética busca embellecer el mensaje y se centra solamente en la forma y en el estilo. La luna ilumina como un farol en el cielo nocturno. Componentes del lenguaje. Son elementos que se combinan para formar un idioma. Estos elementos se pueden dividir en varios niveles: la forma, el contenido y el uso. La fonología. La fonología es el estudio de los sonidos del habla. Fonemas, que se distingue de un significado de otro idioma específico. Por ejemplo, en el español nosotros conocemos el fonema P, el fonema M y el fonema L. La fonética, entonces, es el estudio de la producción física de los sonidos por los órganos del habla, como los labios, la lengua y las cuerdas vocales. La morfología es la rama de la lingüística que estudia la estructura interna de las palabras para definir y clasificar unidades, las variantes de las palabras y la formación de nuevas palabras. Aquí nosotros encontramos los prefijos, que su función es colocar antes de la raíz de cualquier palabra para cambiar su significado sin alterar la gramática de esta palabra. Acá podemos ver un ejemplo. En la palabra historia se refiere a la historia de una persona, un objeto o de sucesos durante nuestra vida. Si nosotros le agregamos la palabra pre, se refiere antes de nuestra historia. Ahora vamos a conocer los sufijos. ¿Qué son los sufijos? Su función es añadir a la raíz de una palabra para modificar el significado o dar una matriz distinta en específico o cambiar la categoría gramatical de las palabras. Por ejemplo, persona se refiere a una sola persona, y si nosotros decimos personas se refiere a más de una, pueden ser muchas personas. Sintaxis. En una oración la sintaxis nos permite identificar los elementos clave que componen, como el sujeto, el verbo y el complemento. El sujeto es quien realiza la acción, el verbo expresa la acción misma y el complemento brinda la información adicional sobre la acción. Veamos un ejemplo. Juan leerá un libro. Juan es el sujeto. El verbo será leerá. Un libro será el complemento de la oración dicha. Los componentes del lenguaje. El desarrollo semántico ocurre en la primera etapa del año de vida de los niños, en donde ellos comienzan a comprender el lenguaje. A partir de los 3 a 5 años, los niños utilizan un lenguaje, pero muchas veces este es incorrecto. La pragmática es la proporción obtenida a partir del significado de las unidades léxicas y las relaciones sintácticas establecidas entre ellas. La pragmática se desarrolla en diferentes etapas de los niños. A los 2 años, un contacto comunicativo con otras personas a través del uso del lenguaje, y de entre los 2 a los 4 años se instalan en el niño las habilidades conversacionales, en donde
ellos ya podrán dar inicio y fin a una conversación o saber despedirse. Y entre los 6 a 7 años se crean nuevas habilidades conversacionales, tales como comunicar cosas que le han pasado, describir las funciones de objetos, cuentan historias ya más completas y respetan las normas conversacionales. La prosodia. Este se encarga de enseñar cuál es la acentuación y pronunciación de las palabras. Esto abarca el ritmo, la entonación, el tono, las pausas y el acento. Esto desempeña un papel muy fundamental tanto en la adquisición como en la comprensión del lenguaje verbal.